No, primero y principal el placer es mío, gracias a la Escuela de Olabón, gracias Valeria, gracias Ana Laura por el convite, por la invitación. LGBTIQ, cuando hablamos del colectivo LGBTIQ nos referimos a lesbianas, intersexuales, queer y más disidencias. En ese más disidencias entran las personas no binarias, aquellas mujeres, sino que transitan esos géneros y se reconocen como personas, ¿no? Yo comencé a militar en el año 2010, 2009, junto a la doctora Estela Manzano. Si bien había ya comenzado el movimiento trans, el movimiento feminista, con una compañera que la verdad que hoy sigue militando y hoy sigue luchando, que es Maica Acuña. Ella ya por los 90 ya comenzaba una militancia por los derechos de las personas trans, donde lo principal era esto de visibilizar la violencia policial que sufríamos las mujeres trans acá en la provincia de Chubut y también en el país. Yo vengo del feminismo, vengo de las organizaciones sociales, tal como lo contaba Ana Laura, y organizadas vamos a conquistar. En Argentina el colectivo trans travesti, a pesar de ese marco legal donde hemos avanzado, seguimos teniendo una expectativa de vida de 35 a Argentina, en Latinoamérica y también en el mundo una expectativa de vida de 35. Para nosotros es muy fuerte y sentimos que tiene que ser y tiene que irrumpir también organismos de derechos humanos que militan los derechos humanos de las personas trans, esta baja expectativa de vida que tenemos en Argentina. También pertenezco a Bicho Feminista, que es un frente que se está organizando acá en la provincia de Madrid, de Trelew, y vamos como irrumpiendo también dentro del mismo feminismo. Sentimos que es necesario militar el feminismo desde la interseccionalidad, teniendo en cuenta aquello que por ahí queda excluido e invisibilizado, como las personas con VIH, las travestis y las trans, que por ahí también hay sectores dentro del que por ahí se rigen por una mirada biologicista y quedamos como excluidas, ¿no? Entonces, desde Bicho Feminista tratamos de mirar el feminismo y militar el transfeminismo, organizándonos aquellas que por ahí quedamos un poco excluidas también de los espacios feministas. Perfecto, Yamila. La verdad que es impresionante y es impactante todo lo que venís haciendo a tan temprana edad, ¿no? Porque quiero, no sé si es posible, pero contanos cuántos años tenés, Yamila. No, no es posible. No es posible. Pero muy joven, sos muy joven. Estoy entrando como en esta, cuando hablamos de... Extremadamente sí, joven. no sé, pero por ahí joven para lo que se espera en este sistema. Nosotras, lamentablemente, en esa baja expectativa de vida que tenemos, siempre decimos que somos adultas mayores cuando superamos los 35 años. La realidad es que nunca logramos llegar a
adultas mayores. Entonces, entendiendo y partiendo de esa base de que nosotras tenemos esa baja expectativa de 35 años, es que ya dentro de nuestro colectivo, o sea, aquellas que superan los 35 años, ya las consideran adultas mayores porque tenemos una bajísima expectativa de vida que tiene eso. Yo estoy transitando por ahí, estaba una compañera el otro día, que aquellas que comenzamos a vivir de los 30, o esa línea de entre los 30 y los 40, comenzamos a sentir más esa velocidad sobre nuestras vidas, porque donde fuimos expulsadas de nuestros derechos humanos es ahí, en esa expectativa de vida de 35 a 40, cuando muchas de nuestras compañeras se nos van y tenemos como, no sé si ese temor, ese miedo, sino que transitamos esa línea pensando en qué nos puede pasar o qué nos puede suceder. Perfecto, perfecto, porque ahora se entiende por qué tanta militancia, que ya es tu forma de vida, ¿no? Pero podemos entender con cuánta pasión lo haces, ¿no? Y realmente no podemos dejar de sentir un poquito de tristeza por esto que, por lo menos en particular, por esto que me comentás, porque sinceramente yo creo que es impresionante toda tu trayectoria a tan corta edad y sos realmente un ejemplo para muchos de nuestros adolescentes, ¿no? Y en particular para muchos de nuestros niños y niñas que hoy transitan en nuestra escuela. Así que vuelvo a repetirte, es un placer tenerte acá en esta charla y bueno, retomando esto que has mencionado y dándole pie también a Valeria para que ella pueda empezar a intercambiar con vos y a darnos sus puntos de vista, ¿crees que es un condicionante para hoy, para la educación, y es importante en educación que hablemos de derechos, que hablemos de ciudadanía, que hablemos de las ESI? Y por otro lado, ¿cómo es que eso nos impacta hoy en nuestras regiones? ¿Cómo lo ves vos? ¿Sí? Y bueno, invito también a Valeria para que ella, después que vos nos des tu mirada, Valeria también aporte a la reflexión. Genial, perfecto. Algo que me olvidé de aclarar por ahí es que en la presentación me presentaron como en el Consejo Deliberante, gracias a la acción afirmativa del presidente del Consejo Deliberante, Juan Aguilar, pero nada, también me siento parte de la Dirección de Diversidad y Género Deliberante. Y con respecto a lo que me preguntabas, me parece fundamental el enfoque que se le debe dar a la integral en las escuelas, no solamente esa perspectiva de derechos humanos, sino también, sí, como tal cual lo dicen los principales 5 ejes, ¿no?, que tenemos, que habla del respeto a la diversidad y a perspectiva de género. Me parece que es eso, ¿no? Abordar la perspectiva desde el enfoque de género, de derechos humanos y de diversidad sexual. A mí cuando me toca hablar de ESI, de educación sexual, siempre me remito a la experiencia que viví yo en los institutos educativos de la ciudad, ¿no? Yo comencé a transitar la primaria allá por 1993, y ahí calculemos la edad, pero no. En 1993 habré ingresado a los 6, 7 años, identidad de género dentro de mi familia, y ya ingresaba a la escuela también con una violencia que se había dado no solamente con amigues del barrio, sino que yo ya entraba con una violencia familiar, porque también cuando comenzás a expresar la identidad
accidente, comenzás como a recibir violencia familiar. Cuando hablo de la discriminación, ¿no? Yo ya ingresaba así, recuerdo que cuando ingresé a primer grado, yo ya expresaba mi identidad de género y tenía la melenita de Colón, como le decíamos. Y, y nada, y un día antes, 2 días antes, mi mamá, yo creo que entendiendo y conociendo la violencia que iba a recibir dentro de la institución educativa, me corta el cabello. Ese día fue tremendo. Habré estado llorando un día entero porque yo amaba mi cabello largo, pero mi mamá lo hacía porque sabía que dentro de la institución educativa, que hoy sigue siendo heteropatriarcal, capitalista y se rige por esa, yo creo ahí lo que era la orientación sexual, la identidad de género disidente, era que nos intervenía muchas veces por parte de dentro del aula a través de insultos, ¿no? También recuerdo que en una fila de varones en ese entonces yo estrategias cuando mi mamá me llevaba a la escuela, siempre le pedía antes que vayamos a comprar caramelos, pero no era porque yo quería caramelos, era porque quería llegar tarde y no formar, no quería estar en la fila, entonces era como llevaba, trataba siempre de hacerla pasar al kiosco para tardar, y encima en el kiosco todavía pedía una cosa, trataba de tardar para llegar tarde y no formar la fila porque no me sentía cómoda dentro de la fila. También ir al baño era como que tampoco me sentía el baño, no solamente por el temor, si bien se daba la violencia dentro del aula y en los Bueno, vale. Era como que a la mañana no desayunaba. Sabía que tenía que aguantar desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía sin ir al baño, y eso me provocaba fuertes dolores. Era todo para no ir al baño, esa violencia, esa incomodidad. Ahí te escuchamos, Yamila, ¿eh? Atentamente te estamos escuchando. Sí. Realmente nos conmueve todo esto que nos estás comentando y sinceramente es algo que nos pone en una posición a nosotros mucho más de más valor, nos obliga a tener esta mirada porque esto tiene que cambiar, ¿sí? ¿Vale? Vos tenés mucho para aportar acá. Sí, la verdad que Giselle, bueno, ahí se nos cortó. Pero bueno, lo que Giselle es altamente impactante, ¿no? A veces que te cuenten las vivencias de lo que realmente han vivido, lo que pasa generalmente en los estudiantes y estudiantes cuando tienen que vivenciar estas cuestiones de violencia dentro de las escuelas es altamente impactante escucharlo desde la propia experiencia vivida. Y por esa misma razón, esto de pensar el eje temático de todas estas charlas que venimos desarrollando los días viernes en el aniversario de nuestra escuela, también tuvo que ver, ¿no?, la educación sexual integral, porque creemos que también es un eje importante a tener en cuenta en una educación que tiene que ir hacia adelante, que tiene que avanzar en muchas cuestiones todavía, que le falta mucho, ¿no? Pero que realmente considero que, por lo menos desde nuestro lugar y en la escuela, venimos todos los días
trabajando estas cuestiones, ¿sí? Abordándolas, generando un espacio que sea de alguna manera que considere, digamos, toda esta diversidad que los chicos reclaman y exigen de alguna forma, algunos de una manera más explícita y otros no tanto. Y bueno, y creo que la educación sexual integral es hoy parte de esta educación que todos buscamos, ¿no? Esta educación donde sea una educación inclusiva, que respete los derechos, que respete las diversidades. Y no solamente hablamos de la cuestión biológica de la educación sexual, sino hablamos también de lo emocional, de lo integral, de lo que implica física, psíquica y emocionalmente, convivir con otros, transitar espacios, compartirlos entre distintas generaciones, ¿no? que generalmente confluyen todas en las instituciones educativas. Y las instituciones educativas con esta mirada, ¿no? De las puertas abiertas hacia lo que la comunidad exige, hacia lo que el entorno y el contexto demanda, ¿no? Si bien las escuelas hoy todavía tienen que evolucionar mucho más y estamos en un digamos, de cambios y de transformaciones muy importantes, todavía falta, ¿no? Y en eso somos muy responsables los que estamos dirigiendo las instituciones educativas, como así también los adultos que estamos con nuestros niños y niñas, con todos y todas las jóvenes que realmente requieren, ¿sí? Que acompañemos y que respetemos todos sus derechos, sus necesidades, sus inquietudes, y que tratemos de dar respuesta a todo esto. Por esa misma razón creo que la educación sexual integral tiene que vivirse a pleno dentro de las instituciones educativas, tiene que ser parte de la vida cotidiana. No tenemos que pensar en la educación sexual como un punto y aparte y empezar desde un proyecto X para poder trabajarlo, para poder abordarlo, sino que tiene que ser común, corriente, transversal a todo lo que se va desarrollando dentro de las escuelas, también dentro de los espacios curriculares. Tenemos que empezar a internalizarlo y a vivenciarlo y a expresarlo por nuestros jóvenes, ¿no? Porque ellos son los que realmente lo demandan así. Y a veces quebrar estructuras nos cuesta más a los adultos que a ellos. Ellos y ellas realmente tienen una apertura mucho mayor y lo demandan, lo exigen, requieren esos espacios dentro de las instituciones educativas, porque son espacios donde ellos comparten muchas horas todos juntos y juntas, y por esa misma razón es que esto es un eje que se debe desarrollar, se debe vivenciar, se debe expresar, ¿sí? Y bueno, estamos en esa búsqueda de generarlo dentro de la escuela, por lo menos nuestra escuela, y creo que de la gran mayoría de las instituciones educativas. Sí, y es muy bueno. Un placer escucharte, Giselle, un placer. Realmente cuando pensamos en la charla del día de hoy, buscamos mucho, queríamos a alguien que nos pudiese contar desde su propia carne cómo es vivir esto en las escuelas, porque lo que más nos interesa es generar un cambio, y el cambio, si bien los adultos terminamos siendo los representantes, los que somos visibles, creemos que le tenemos que dar la bandera a nuestros niños y niñas, y por eso queríamos darte la voz, porque nos permite entender ese otro lado que muchas veces por la gestión y por nuestras propias vivencias no hacemos foco, porque para poder hacer el cambio y para poder quererlo tenemos que conocerlo. Y en este sentido les pregunto a ambas, tal vez algunas con más experiencia o con experiencias distintas, con caminos recorridos diferentes, ¿qué aportes podríamos hacer para que ese cambio en nuestras instituciones realmente se pueda dar? Para que, Giselle, cuando entres a una institución te sientas realmente contenida, formar
que formes parte de esa institución escolar, ¿sí? Que es el pie, porque los niños crecen en la escuela, los niños y las niñas, y nos ven como referentes. Entonces, ¿qué cosas podríamos hacer para empezar este cambio que muchas veces no se puede visualizar? ¿Qué crees vos, Gisela? Yo creo que nada, escuela, yo entiendo que con respecto, porque también cuando hablo de experiencia, pero también porque hablo con los docentes de la zona, porque hablo con los estudiantes que están dentro de las instituciones educativas y sé por ahí, y es entendible, ¿no? Hay ciertos sectores que todavía no les gusta que por ahí se trate la diversidad sexual dentro de las instituciones educativas. Creo que lo primero y principal que deben hacer las escuelas es garantizar este derecho que tienen hoy por hoy las juventudes. La ley habla de que todos los educandos deben tener educación sexual integral en las escuelas y abordada por los 5 ejes, ¿no? Por eso me parece importantísimo que dentro de la institución educativa se pueda abordar una ESI que contemple las identidades disidentes, que contemple las orientaciones sexuales y que respete, obviamente, que están hoy por hoy en este marco legal que contamos con Argentina. Hablamos de la ley, principalmente de la ley de identidad de género, que fue sancionada en el 2012, que es muy clara, ¿no? La ley de identidad de género tiene varios ejes, que habla del cambio registral, habla de la salud integral de las personas trans, pero tiene un... Yami, te quedaste sin sonido. Ahí. Habla de... ¿Me quedé muda? ¿Me quedé congelada? Sí, ahora sí te escuchamos. Bien, que decía que por ahí la escuela debería respetar las leyes que están actualmente, sobre todo la ley de identidad de género, y les iba a compartir por ahí que es súper necesario, que parece de una simpleza así, pero por ahí el artículo que por ahí muchas veces no es respetado dentro de las instituciones educativas. El artículo número 2 dice, deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados. Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos sobrantes en el documento nacional de identidad, se utilizará un sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento. Este artículo de la ley de identidad de género es muy claro, ¿no? El derecho a la identidad de género que trajo esta ley no solamente para aquellas personas mayores de 18 años, sino que contempla a las infancias y adolescencias disidentes que hoy tenemos dentro de las instituciones educativas. Por ahí cuando una persona comienza a expresar su identidad de género y comienza... Yami, ahí te fuiste de nuevo. Yami, perdimos el sonido. Un género disidente. Hoy es terrible la conexión. Hoy. Sí, ahí me volví a conectar. Es terrible la conexión. En un momento. Nos desaparecemos. No sé, sí, nos desaparecemos. Qué momento. Te voy a pedir que repitas lo del artículo que es sumamente interesante.
y que tenemos que reforzar esto porque es algo que está en la ley y que, como bien lo dijiste, ¿no? Que ya lleva muchos años la ley y que es algo que hay que aplicar. Repetilo, por favor, ahora que estamos las tres, ¿sí? Así te escuchamos. Nada, que le comentaba en el aula que por ahí y nada, le compartí el artículo número 12 de la Ley de Identidad de Género que habla del trato digno, que dice por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes que utilicen el nombre de pila al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados. Y también más abajo nos dice cómo registrar de alguna manera a aquellas personas que no tienen realizado el cambio registral, que lo ampara también esta ley, pero es muy clara la ley cuando dice que el trato digno es para las personas de mayores de 18 años, sino que también ampara las infancias y adolescencias que están en nuestra institución educativa y expresan una identidad de género disidente. Tal cual. Muy interesante. Tal cual. Sí, importante tener en cuenta todas estas cuestiones. Por eso creo que estos espacios que estamos generando de charla, ¿no? Siempre aprendemos cosas nuevas, siempre. Porque realmente el compartir, el dialogar con otras personas, nos ha hecho abrir, creo yo, nuestras mentes. Totalmente. Y pensar en otras alternativas. Y este es un caso, ¿no? Realmente retomando un poco lo que vos nos decías, Ana Laura, y que, bueno, me perdí parte de lo que contaste, Giselle, porque, bueno, se me cortó, pero siguiendo más o menos esta línea que venías comentando, yo creo que, bueno, que pasa principalmente por escuchar, sobre todo, y dialogar mucho con nuestros niños y niñas, con todos nuestros jóvenes que hoy nos acompañan en la institución educativa, donde ellos realmente lo expresan, lo dicen, ¿sí? Lo demandan, y creo que no debemos hacer oídos sordos a esas cuestiones. Creo que hay que replantear los acuerdos de convivencia, creo que hay que replantear los espacios dentro de las instituciones educativas, desestructurarlo y sobre todo otorgarles mayor participación, ¿sí? a nuestros jóvenes y escucharlos a ver qué es lo que ellos realmente necesitan, ¿sí? Y sobre todo brindarles un espacio de contención, acompañándolos, escuchándolos, haciéndolos sentir bien, ¿no? Y eso realmente genera un efecto contagio en todos, en los adultos, en el resto de los compañeros, y eso realmente es muy importante, muy necesario. Por eso creo que siempre debemos detenernos dentro de las aulas, dentro de los pasillos, dentro de los ámbitos como la sala de POT, ¿sí? De los profesores de orientación y tutoría, de las preceptorías, a escuchar porque ellos cuando hablan, ellas y ellos dicen muchas cosas que son muy interesantes, empezar a detenernos y a tratar de ver qué alternativas o respuestas podemos darles ante todas estas cuestiones que ellos demandan. Y en esto surgen muchas cuestiones que tienen que ver con la educación sexual integral, porque volvemos a lo que decíamos hoy, ¿no? Que es un concepto muy amplio. No solamente estamos hablando de la cuestión biológica o de las elecciones de género, sino estamos hablando también de las emociones, de cómo se sienten, de cómo comparten con el otro. Entonces creo que a eso hay que darle muchísima atención. Y de esta manera vamos a empezar a vivir desde la cotidianidad, ¿sí? El respeto a la diversidad, el respeto a la elección de cada uno. Me parece que debemos partir desde ahí.
Y revisar, obviamente, todo esto que les decía recién, los acuerdos de convivencia, importantísimos, los espacios, importantísimos, generar lugares para que, y propuestas para que los estudiantes participen y expresen todo lo que sienten, lo que quieren dentro de las escuelas. La vez pasada, cuando era el Día de la Diversidad de Género y la Diversidad Sexual, bueno, una de nuestras estudiantes expresó, ¿sí?, un mensaje que me llegó, y bueno, nosotros lo compartimos desde el Facebook de la escuela, donde decía claramente cómo era la escuela que ella quería, los espacios que ella quería, y hacía mucha referencia a esto, ¿no?, a que sean respetados esas necesidades o esas inquietudes que ellos tienen, y que la escuela tiene que de alguna manera empezar a flexibilizar y empezar a abrir puertas para que se sientan contenidos, respetados, incluidos. Me pareció sumamente importante, así que le pedí permiso y lo compartí en el Facebook, y me lo acercó incluso una profesora, bueno, que realmente tenemos un grupo de docentes que son geniales, que realmente están detrás de toda esta cuestión de la educación sexual integral, de que en la escuela se trabaje, se aborde, y bueno, y siempre están dialogando y siempre están hablando con los chicos y las chicas sobre estas cuestiones, y bueno, a partir de ella me llegó ese mensaje que me pareció más que interesante, y lo compartimos en ese día que era muy importante para toda la sociedad argentina. Así que, nada, me parece que esos son los principales puntos de partida, y dejar de pensar que la educación sexual solamente se trabaja en un proyecto o en determinadas materias o espacios curriculares, sino que es parte de nuestra vida cotidiana, y así lo tenemos que empezar a vivenciar, porque esto es lo que se vive en la sociedad, en la comunidad. No podemos ser las escuelas ajenos a todo ello. Y aparte, vuelvo a repetir, los chicos pasan muchas horas, ¿sí?, en las escuelas. Entonces, son sus segundas casas. En algún espacio ellos se tienen que sentir contenidos, y la escuela tiene que ser ese espacio. Retomo lo que dijeron ambas mencionaron una palabra que me parece importante rescatar, que es muy sencilla, que es lo cotidiano, ¿no? Cosas sencillas, cosas simples, en lo simple, en un nombre, en cómo te llaman, en un lugar que te dan, en la fila, los baños. En los baños, que también lo marca son, bueno, los que hemos tenido la oportunidad de hacer algunas capacitaciones con respecto a la ESI, y sobre todo los que vienen de mi generación, que yo tengo muchos más años que ambas, esas cosas sencillas muchas veces cuestan más que la ley en sí misma, ¿sí? Porque implica que tenemos que romper nuestras propias barreras, y lo más difícil es romper nuestras barreras, y eso genera miedo, y el miedo es violencia, se traduce en violencia, que es lo que tenemos que terminar. Y me parece bárbaro poder empezar con esto desde lo pequeño, para ir creciendo, y que desde lo pequeño nuestros niños y niñas vayan asumiéndolo como algo natural, y no solo lo sexual o la apariencia, es en los modos y las formas en que nos expresamos con todos y con todas, y en cada una de las acciones que tenemos. Así que realmente es muy emocionante, me emociona, me llega muchísimo lo que ambas nos comentaron. Y ahora les pregunto a las dos, ¿creen ustedes que es necesario hacer algún cambio en la ley para que tenga mayor impacto? ¿O en realidad el cambio está dado en nosotros, ¿sí? ¿Es necesario que se legisle de otra manera? ¿Pensar otras cuestiones que no estamos pensando? Las quiero escuchar a las dos. Yamila, Giselle. Bien, ahí está. Yo creo que si bien la ley habla de obligatoriedad y que se debe brindar, ¿no?,
siento que la ley de educación sexual, más allá de que se puede o no hacer una modificación, siento necesario primero la implementación, pero la real implementación. Totalmente. Sí, sí. Totalmente. Ahí se volvió a cortar, Yamila. Sí. Salimos desde ese espacio, ¿no? Empezamos a hablar, hablaba de la baja expectativa que tenemos dentro del colectivo trans travesti, y eso tiene que ver con la expulsión que sufrimos también por parte de la institución educativa, donde no se nos reconoce o no se nos reconocía dentro de esos espacios, y a través de las prácticas discriminatorias y de la violencia, no solamente verbal, sino también la física que hemos recibido dentro de la institución educativa, quedamos todas excluidas. Me parece trabajar desde una interseccionalidad también, abordar la ESI, siento que trabajar, si bien la ley ya habla de nada, de esto de poner foco en la desigualdad entre varones y mujeres, pensar las prácticas o la pedagogía desde ahí, ¿no? Que por ahí todavía se sigue replicando como esas normas que siguen como validando solamente la heterosexualidad o roles de géneros para las mujeres, roles de géneros para los varones. Totalmente. En quienes están dentro de las instituciones educativas, que se sigue como replicando ese modelo. Es un modelo que ya ha fracasado. Totalmente de acuerdo. Ahí es una pena que se sigue nos vaya. Alimentando entre varones y mujeres, sino que continúa excluyendo todo lo que es. Se va cortando, es una pena que se vaya cortando. Claro. Sí. Se fue como cortando, Yamila. Sí, porque encima las palabras que nos estás dejando realmente tienen un impacto que vos no, yo creo que no sé si lo estás vivenciando, pero realmente estamos muy emocionadas ambas, ¿sí? ¿Vale? Sí, totalmente coincido con vos, Giselle, en el sentido de que sí, la ley está y es clara, ¿no? Y marca cierta obligatoriedad, como toda ley lo demanda, en sus características de ser obligatorias, de ser generales, sí, para todos, incluyéndonos en estas cuestiones. Pero es cierto que la realidad es que incluso tiene ya sus años también la Ley de Educación Sexual Integral, y al día de hoy es muy poco aplicada dentro de las instituciones educativas, muy poco conocida. Creo que somos muy pocos los que en algún momento nos detuvimos a leer puntualmente lo que contiene esa ley y cómo de alguna manera empezamos a aplicar dentro de las escuelas. Y eso es importantísimo, o sea, tiene que ser de alguna manera interpretado, tiene que ser conocido para poder después ver las formas en cómo volcarlo dentro de las instituciones. Y en eso o vuelvo a ser mea culpa también, ¿no? Porque son cuestiones donde los que dirigimos las escuelas tenemos que hacer que eso también se aplique, tenemos que hacer que eso se entienda, que se lea, que se comprenda, ¿sí? Y buscar las maneras en cómo comenzar a hacer concreta esa ley dentro de las instituciones educativas. Yo creo que no le haría una modificación a la ley porque me parece que es muy clara. Si bien hay algunas otras cuestiones que hay que retomar, ¿no? Como es esto de la diversidad sexual, que es cierto lo que dice Giselle, que muchas veces se concentra todo la cuestión de género entre el hombre y la mujer, y en realidad también tenemos que incluir, sí, a lo diverso, que somos parte de eso diverso todos y todas, y entonces
esas cuestiones, ¿no? Cómo empezar a trabajar eso. Y en eso tenemos mucho que ver quienes estamos a cargo para empezar a bajar ciertos lineamientos para que los demás empiecen a internalizarlo. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Hay que empezar a trabajar la ley dentro de las escuelas, realmente trabajarla. Leerla, comprenderla, pensar la institución desde ese lugar, pensarla, desestructurarla, desarmarla y armarla nuevamente. Yo creo que esa es la base principal. Empezar a entender, comprender y leer, no empezar a bloquear y mirar hacia otro lado, obviando o ignorando toda esta cuestión que es muy importante hoy por hoy. Me parece que esa es la base de todo, empezar a pensarlo, porque aparte es una ley, y como toda ley, hay que hacerla, hay que aplicarla, ¿sí? Hay que concretarla. Y me parece que también habría que hacer una especie de control sobre esto también, ¿no? Porque a veces se escriben leyes, como pasa en todos los ámbitos, ¿no? Se escriben leyes, pero después no hay un control sobre la aplicación de eso, ¿no? Y hasta que no nos controlan, no nos obligan, es como que va pasando y no deja nada. Y me parece que es una ley más que importante y que tiene que dejar. Tiene que hacer un cambio, tiene que transformar, porque para eso precisamente se creó y se generó. Así que bueno, creo que tenemos mucha responsabilidad nosotros, los adultos, los que dirigimos, los que estamos a cargo, para hacer que eso se cumpla. Sí, sin duda, y sin duda esta charla lo que nos está dejando es que vamos a tener que hacer un gran trabajo para el cual te vamos a estar convocando, Yamila Giselle, porque no puede terminar en una conversación de un ratito. Creo que hay un montón para dar, para hacer, y creo que es muy, muy valioso que puedas mostrarnos esto que nos contás desde el hacer, ¿sí? Y en el hacer por lo menos en Don Eladio Zamarreño, que es el Colegio 781, que si bien hoy la pandemia nos invita a quedarnos en casa, a tener otro tipo de actividades, creo que es hora de empezar a planificar cómo queremos el empezar a salir de la pandemia. Y en las escuelas tenemos que hacer mucho foco en estas cuestiones que pasan por lo emocional, por el acompañar a nuestros niños y niñas, y no tiene que ser un tema en el cual hablemos, como mencionaron, o que sea un proyectito, sino que es algo que debe ser lo cotidiano y debe ser una práctica constante. Y si eso implica tener darle un espacio concreto a los adolescentes para que ellos puedan expresarse, convocar a personas como vos que tienen una mirada sumamente progresista y al mismo tiempo amable, ¿sí? que comparte, que es abierta, que puede escuchar y que puede contar desde su vivencia, creo que va a ser realmente impactante, como lo es para nosotras. Lamentablemente ya nos falta muy poquitito para ir cerrando esta charla y me encantaría... Ana, sí. Estaría bueno que nos cuente también desde su nuevo lugar hoy, su nuevo Obviamente. Rol que ocupa la dirección de género, y qué opinás sobre todo de esta cuestión de qué importante, ¿no?, es esta nueva ley, ¿no?, de cupo, ¿sí? Totalmente. Trans dentro de las bancas, ¿no? Que eso es algo muy importante, muy innovador y también muy necesario, porque hoy se tienen que escuchar todas las voces, porque son ámbitos que nos representan, son ámbitos que otorgan participación. Entonces, me parece que eso es un tema, más allá de que nos vamos a salir un poquito de la educación sexual integral dentro de la escuela. Esto también es parte, ¿no? El que aprendan los chicos y las chicas a defender sus derechos, a defender sus lugares de participación. Así que, ¿querés contarnos un poquito de eso? Que me parece que también es un tema muy, muy actual y bastante interesante para que, ya cerrando con la charla,
podamos tocar todos los temas. Genial, perfecto. Sí, nosotras desde la militancia, no solamente acá en Chubut, sino a nivel nacional, una de las demandas que tenemos es el acceso al derecho, y estamos pidiendo que en la provincia del Chubut se implemente la ley de cupo laboral trans, que fue aprobada en Trelew, Madryn, Comodoro Rivadavia, Esquel, Corcovado. Son ciudades que han adherido a esa ley y todavía lamentablemente no se ha reglamentado y no se ha implementado, pero estas viendo compañeras, se nos van muriendo amigas trans y es como muy fuerte. Nosotras apelamos a que se cumpla el cupo laboral trans, no solamente en Chubut, sino que a nivel nacional también se está tratando. Hay 11 proyectos que esperemos que la ley de cupo laboral trans a nivel nacional salga antes de diciembre y pueda ser implementada de inmediato, porque es una deuda que tiene el Estado para con todas nosotras, para con todos nosotros y nosotres. Ahí sí, yo hace muy poco trabajaba en la Dirección de Diversidad y Género de acá de la ciudad de Trelew, que también sé que ahí en Dolaón tienen una... Sí, desde el año pasado. Siempre lo digo y lo remarco, y nosotras como activistas, en el mientras tanto, ese que contaba, necesitamos acciones afirmativas desde los funcionarios, desde aquellos que pueden dar algún tipo de oportunidad laboral, y hoy estoy trabajando dentro del Consejo Deliberante, dentro del Consejo Deliberante, gracias a una acción afirmativa del presidente Juan Aguilar del Consejo Deliberante. Así que como que conociendo un poco el espacio que lo que es el Consejo Deliberante, aprendiendo un poco qué son las resoluciones, ordenanzas, sesiones. Consejo Deliberante que me han recibido muy bien. Este año se ha dado 2020 con perspectiva de género, y es muy importante entrar y que en la entrada del Consejo Deliberante haya un banco de visibilidad trans, entrar y que hayan baños sin géneros. A mí la verdad que me produce satisfacción, porque en realidad yo no me siento cómoda tampoco en los baños que por ahí son binarios, y entrar acá al Consejo Deliberante y que estén esos baños, que también se aprobó un protocolo de violencia de género y en contra de la discriminación a las orientaciones sexuales y discriminación, y varias cuestiones que tienen que ver con desde el género, las políticas desde amparando, ¿no?, a las orientaciones sexuales y a las identidades de géneros disidentes. La verdad que me parece perfecto. Y nada, y lo veo, y es un cambio radical que se está llevando. Necesitamos también que las demás compañeras o compañeros trans puedan también tener... Bueno, yo creo que todas esas transformaciones que menciona Giselle... teniendo en cuenta la diversidad de nuestro colectivo. Claro, las escuelas tienen que acompañar todo eso, Giselle. Precisamente por todos esos cambios que vos nos estás diciendo, que se están de alguna manera vivenciando en distintos espacios, abriendo camino, creo que la escuela tiene que ir a la par. Totalmente. Eso ya es un hecho, tiene que ir a la par de todas estas transformaciones, de todos estos cambios que son muy necesarios. Porque nada, precisamente las instituciones educativas son espacios de enseñanza, ¿no? Espacios de enseñanza. Y hay que enseñar todo, no solamente la matemática, la lengua, todo. Así que bueno, qué lindo, todo lo que nos pudiste contar hoy y expresar, la verdad que a nosotros nos sirve mucho para empezar a reflexionar,
hacer un análisis también crítico y reflexivo de nuestras vivencias dentro de las instituciones educativas y empezar a pensar un poquito también en lo que nuestros jóvenes, niñas, niños están necesitando realmente para poder vivir a pleno su adolescencia, que es una etapa muy linda, pero también es una etapa donde se generan muchos ruidos, muchos conflictos en sí, en cada uno de nosotros. Así que tenemos que estar preparados para poder acompañarlos a ellos y a ellas en todo lo que nos demandan, ¿no? Así que realmente, más que interesante todo lo que nos contaste, tus vivencias, tu actualidad, todos tus logros, ¿no? Como así también los miedos y todas las problemáticas que trataremos en lo posible desde nuestros pequeños lugares, empezar a amortiguar un poco más esos problemas, ¿no? Y empezar a vivirlo diferente. Y bueno, la escuela deja las puertas abiertas para cuando quieras y puedas acercarte y estemos todos desde otro lugar para compartir y construir con nosotros ese espacio que quisiéramos para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para nuestras niñas. Así que bueno, un placer escucharte, Giselle. Gracias. Giselle, te invitamos a que nos digas unas palabras finales. Se te nota muy emocionada con este nuevo trabajo que has empezado, y realmente nos pone muy, muy contentas. Te invito a que nos regales unas últimas palabras para nuestros niños y niñas. Genial. Por ahí nada, yo siempre traigo a una referente nacional que es como que yo la sigo mucho y la quiero mucho a pesar de que ya no está en vida, que es Lorna Berkins, es una referente a nivel nacional, y ella siempre decía, cuando una travesti o una trans ingresa a la universidad, le cambia la vida a esa travesti o a esa trans. Pero cuando muchas travestis ingresan a la universidad, cambia la universidad. Y me parece que nada, tener en cuenta que hoy las disidencias están dentro de las instituciones educativas y es una responsabilidad de todos poder garantizarle los derechos humanos. También hay una compañera que dice, nosotras queremos otra humanidad, y esa humanidad que venimos a proponerle tiene que ver con esto, tiene que ver con la no discriminación, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con entender y valorizar la diferencia y nada, y poner valor en eso, ¿no? Desde la igualdad y desde la interseccionalidad, pero pensando siempre que hay un otro, hay una otra, y hay un otro que merece ser respetado en todos sus derechos humanos. Bueno, Giselle. Totalmente de acuerdo. Vale, ¿querés decirnos algo más? ¿Qué tema de hoy, ¿Qué tema? Sí. No, nada, o sea, simplemente lo que te decía recién, que realmente vamos a tomar de todas las charlas que hemos venido desarrollando durante todos estos viernes, todo lo que nos sirve, todo lo que alimenta, digamos, con las experiencias vividas de todos, y creo que este es un caso, como fueron los otros, donde son temas muy importantes, muy esenciales, y que las escuelas no pueden estar ajenas. Vuelvo a repetir lo mismo, tiene que ir a la par de todo lo que la sociedad, la comunidad nos demanda, y vuelvo a repetir, son espacios donde los chicos están mucho tiempo, comparten mucho tiempo con nosotros. Por esa misma razón tenemos que de alguna manera empezar a abrirnos y empezar a generar esos cambios también en ese ámbito, que es su espacio, para que sientan realmente que la escuela también es su espacio y se sientan contenidos ahí. Y me parece que esto es crucial. Así que vuelvo a repetir, muy agradecida, Giselle, de tus palabras, de tus enseñanzas y de compartir con nosotros tu experiencia, que nos sirve muchísimo, muchísimo, de verdad. Gracias.
Bueno, a las dos las voy a saludar y voy a saludar a toda la audiencia que nos acompaña hoy y que nos va a ir viendo durante todo este tiempo que quedemos en el éter, ¿no? En el éter de la web, de la internet, que no nos acompañó mucho en el día y que tuvimos varios cortes, pero que sin duda aprendimemos muchísimo. Aprendimos, al igual que en las otras charlas, que siempre hay otra mirada, que cada una de esas miradas suma y nos hace mejores personas, y que tenemos que estar abiertos al cambio, y que ese cambio es diverso. Así que les agradezco a ambes, como diría Yamila, y los invito a que la semana que viene nos acompañen al cierre de este ciclo de charlas, y que va a ser seguramente que va a ser el viernes. No sé si va a ser en vivo, porque la persona que nos va a acompañar es una persona con sus tiempos bastante acotados. Él es el actual director del Instituto Nacional de Educación Técnica, Diego Golombek, muy reconocido en el ambiente científico, pero también forma parte de diversos espacios culturales y ha escrito libros que son muy reconocidos por muchas generaciones. Así que para nosotros, al igual que lo fueron estas charlas que lo precedieron, va a ser muy importante contar con su presencia y con la presencia de les todes que nos acompañen el próximo viernes. Así que le vamos a preguntar sobre la educación sexual también en las escuelas técnicas, porque es un tema que hoy está muy comprometida tanto la Dirección de Educación Técnica, la provincia y la nación, a empezar a abordarse, a trabajarse. INET está muy posicionado desde ese lugar, porque bueno, siempre se ha pensado que las escuelas técnicas estaban destinadas al género masculino. Totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces ahora se está abriendo, digamos, a incluir también otros géneros y empezar a pensar la escuela técnica de ese lugar. Así que le vamos a preguntar también, Giselle, sobre esta cuestión al señor Golombek. Bien. Bueno, muchísimas gracias y ahora sí, nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias, Ana. Gracias, Giselle. Gracias, Ana. Gracias, Vale. Denme un